El frío era una entidad viva en el callejón, un abrazo helado que se colaba por las capas de ropa y llegaba hasta los huesos. La noche en la gran metrópolis de Chicago era un lienzo oscuro salpicado por las luces de los rascacielos. Pero aquí, en el resquicio olvidado entre dos edificios de ladrillo viejo y musgoso, la luz era una rareza. Una farola parpadeaba erráticamente, como un corazón a punto de rendirse, proyectando sombras fantasmales que danzaban sobre las paredes cubiertas de grafitis, descoloridos. El asfalto húmedo y sucio brillaba con un reflejo grisáceo, mientras una llovizna fina y persistente caía, sin piedad, sobre todo lo que no tenía un refugio. El olor a humedad, basura y desesperanza era tan palpable como el aire gélido que se respiraba. A unos pocos metros, la avenida principal era un río de luz, de coches de lujo que pasaban, indiferentes, y de parejas que, risueñas, entraban en restaurantes caros, completamente ajenas al mundo que existía a su lado. Era un contraste brutal, la opulencia ruidosa contra el silencio de la miseria. En ese rincón oscuro, un hombre se movía con una precisión casi robótica. Era el doctor Alexander Stone, con sus 45 años y una presencia que imponía. El terno de Hermenegildo Segna, de un azul oscuro impecable, estaba perfectamente ajustado, sin una arruga que lo desmereciera. Su cabello, peinado con esmero y con las canas estratégicamente mezcladas, le daba un aire de sofisticación madura, pero era en sus ojos azules, fríos, como el hielo que se formaba en los cristales de los coches, donde residía la verdadera historia. Eran la ventana a un alma encapsulada, a un vacío emocional disfrazado de éxito. Acababa de salir de una cirugía de 8 horas, una hazaña de maestría en el quirófano que había salvado otra vida, sin que la suya propia, se sintiera salvada. La filantropía, los millones donados a la investigación, los elogios de la prensa, todo se sentía como una máscara, un intento fútil de llenar un abismo interior que se negaba a cerrarse. Caminaba por el callejón, sus zapatos de cuero resbalando ligeramente en el suelo mojado. Era un atajo que usaba a menudo, una forma de escapar, aunque solo fuera por unos minutos, del asfixiante reconocimiento social de la entrada principal del hospital. Sus pensamientos eran un torbellino de diagnósticos, de procedimientos quirúrgicos, de cifras financieras. Era su manera de evitar cualquier cosa que se pareciera a un sentimiento. Se detuvo en seco. Al pie de Cinta, un bote de basura, algo llamó su atención. No era un animal, aunque estaba tan encogido que podía ser confundido con uno. Era un niño. El niño estaba sentado con las rodillas pegadas al pecho, sus pequeños brazos rodeando sus piernas delgadas como ramas. Las ropas que llevaba estaban rotas y empapadas, y los zapatos, que no tenían cordones, dejaban que el agua se filtrara. A pesar de la oscuridad, la luz de la farola rota logró captar un destello de inocencia en su rostro sucio. Sus ojos, aunque ocultos, parecían cerrados con una concentración profunda. Alexander pensó en acercarse y simplemente dejar algunos billetes sobre la acera, pero algo lo detuvo. El niño no se movía y sus manos, sorprendentemente, no estaban estiradas en señal de súplica. En cambio, estaban unidas, como si estuviera rezando. El murmullo apenas audible del niño llegó a los oídos de Alexander, rompiendo el hechizo de su autoprotección. La voz era temblorosa, pero clara. Era una oración, no una petición de dinero, sino de algo mucho más íntimo y profundo. «Por favor, Dios, mándame un ángel», susurró el niño, con una sinceridad que quemó en el pecho de Alexander. «Solo necesito un milagro para no tener más frío». El neurocirujano se quedó inmóvil, las palabras resonando en su mente. No era una oración por comida ni por dinero, era un ruego por calor, por un milagro, por un ángel. El contraste entre su propia vida, llena de excesos y de bienes materiales,
y la plegaria de este niño por algo tan simple como un poco de calor fue un golpe directo a su armadura emocional. La burbuja de control de Alexander se rompió. En ese momento, no era el exitoso Dr. Stone, sino simplemente un hombre enfrentado a su propia miseria. El vacío que sentía en el pecho, ese mismo que intentaba llenar con el trabajo y el dinero, se reflejó en los ojos brillantes y llenos de esperanza del niño. Sintió una conexión inexplicable, una necesidad imperiosa de no solo ayudar, sino de entender, sin pensar, sin la frialdad de su acostumbrado cálculo. Se agachó. El simple gesto de inclinarse, de salir de su pedestal de poder y de lujo, fue el primer paso de un viaje mucho más significativo que cualquier otro que hubiera emprendido. La frase del niño no fue un pedido, sino una revelación, un eco de una oración que él mismo había olvidado cómo hacer. El milagro ya no era un concepto, sino una promesa a punto de cumplirse. ¿Estás disfrutando de esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La lluvia seguía cayendo y el silencio entre ellos era un peso tangible. Alexander se arrodilló, su terno de $7,000 empapándose en el asfalto sucio, ignorando el frío y la incomodidad. El niño, asustado, se encogió más. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, se clavaron en él. No había malicia en la mirada de Alexander, solo una mezcla de curiosidad y un dolor sordo que el niño, con su inocencia, no podía descifrar. El neurocirujano no extendió su mano, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó allí, a su nivel, un gigante de su mundo frente a un niño que no tenía nada. El niño, al notar que no había peligro, se relajó un poco. Sus pequeños hombros descendieron. Fue Alexander quien rompió el silencio, su voz sorprendentemente suave y grave. «Hola», dijo, y la palabra pareció fuera de lugar en ese callejón. «Me llamo Alexander. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» El niño tardó unos segundos en responder, como si estuviera decidiendo si la pregunta era real. «Leo», susurró, su voz ronca por el frío. Alexander sintió una punzada en el pecho. Un nombre simple, pronunciado con la sencillez de quien no posee nada más que su identidad. «Leo», repitió Alexander, dejando que el nombre rodara por su lengua. El gesto de agacharse, de no imponerse, había derribado la primera barrera. La coraza de Alexander, esa construcción de años de éxito y de soledad, se agrietó aún más. En la mirada de Leo, vio no solo a un niño vulnerable, sino a un reflejo de su propio pasado, a un niño abandonado emocionalmente por la tragedia. La conexión no era por la pobreza del niño, sino por la pobreza de espíritu que Alexander llevaba por dentro. Era un espejo de un dolor que él pensaba haber enterrado hacía décadas. Sin pensarlo dos veces, Alexander se puso de pie y se quitó la costosa chaqueta. El aire helado de la noche se coló por su camisa, pero no le importó. Se la ofreció a Leo, un gesto que valía más que todos los cheques que había firmado en su vida. «Póntela», le dijo. Su voz era una orden, pero la expresión en sus ojos era una súplica. Leo miró la prenda, y luego miró a Alexander confundido. No había entendido el gesto. Alexander le ayudó a ponérsela. El niño se perdió en la inmensidad del saco, que le llegaba casi a los pies, y el olor a perfume caro y a cuero nuevo, que no pertenecía a ese lugar, lo envolvió. Por primera vez en la noche, las tiritas del niño se detuvieron un poco. No era solo calor lo que sentía, era el primer gesto de amabilidad, desinteresada que había recibido en mucho tiempo. Alexander decidió que no podía dejarlo allí. La idea de un orfanato, de la burocracia, de la separación, le revolvió el estómago. «Ven conmigo, Leo», le dijo, y estiró su mano. El niño, que tenía las manos unidas en la oración, la separó y miró la palma de Alexander. Era una mano fuerte, una mano que salvaba vidas. Con una fe simple, propia de la infancia, el niño puso su pequeña mano en la de Alexander.
El contacto fue un choque eléctrico, una chispa que encendió algo en el alma del neurocirujano. Por primera vez en años no sintió el peso de la culpa o el vacío, sino un hilo invisible de esperanza. Se sintió responsable de esa pequeña vida, no por obligación, sino por una necesidad emocional. Era el inicio de un camino que ambos, sin saberlo, necesitaban recorrer. Ya en el coche, un Bentley de un valor astronómico, el silencio era diferente. Leo miraba el interior lujoso, sus ojos castaños abiertos de asombro. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, y el niño se sentía como un espectador en una película ajena. Alexander lo llevó a su mansión en las afueras, un monstruo de cristal y concreto, rodeado de jardines meticulosamente cuidados. La casa era la personificación de su vida, hermosa, fría y vacía. A pesar de los cuadros caros, los muebles de diseño y el sistema de domótica, la casa no tenía alma. Alexander le dio ropa nueva, lo bañó él mismo y le preparó una sopa caliente. Por primera vez, en mucho tiempo, su casa no se sintió como una tumba, sino como un refugio. En los días siguientes, Alexander se enfrentó a su propio infierno. La culpa, que había enterrado tan profundamente, comenzó a salir a flote. Cada vez que veía a Leo, se recordaba a sí mismo. El trauma que había sellado su corazón fue la muerte de su hermano menor, en un accidente de bicicleta, cuando él, como el hermano mayor, debería haberlo cuidado. Era una herida que nunca había sanado. Al cuidar de Leo, revivía el terror de no poder proteger a quien amaba. Era un miedo que lo carcomía. La cercanía del niño le hacía sentir un calor que no había sentido en mucho tiempo, pero al mismo tiempo lo aterraba. Temía perderlo, temía el apego, temía que su corazón, que había aprendido a funcionar de forma aislada, se volviera a romper. Su filantropía había sido una forma de dar, pero sin involucrarse. Leo, sin embargo, era diferente. Leo demandaba, sin palabras, una entrega total. El conflicto externo no tardó en llegar. La señora Evans, su secretaria personal y confidente de años, lo confrontó. Alexander, dijo con su voz firme y un tono de preocupación genuina, los abogados están inquietos. Me dicen que es un riesgo para su reputación. Un niño de la calle, sin antecedentes, podría ser una trampa. Sus palabras eran sensatas y lógicas, pero Alexander ya no pensaba con lógica. Estoy adoptándolo, señora Evans, dijo. Su voz carecía de la frialdad habitual. No hay vuelta atrás. La burocracia del sistema de adopción se volvió una pesadilla, un laberinto de formularios, entrevistas y evaluaciones. El sistema era frío, ciego, y no veía la conexión que se estaba formando entre los dos. Y el mayor obstáculo fue el propio Leo. El niño, traumatizado por la vida en la calle, no confiaba del todo en la situación. La bondad de Alexander era algo que no podía entender del todo. Acostumbrado a la traición, el niño intentó huir varias veces, volviendo al callejón, a la única realidad que conocía. La primera vez, Alexander lo encontró acurrucado bajo la farola rota, con el mismo miedo en los ojos. La segunda lo encontró en un banco de un parque, con un bocadillo que le había dado una señora, pero con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo de que todo sea un sueño», le dijo a Alexander, con una honestidad desarmadora, «y de despertar de nuevo en la calle». El miedo de Leo era el eco del miedo de Alexander. Ambos se miraban en el otro. El niño tenía miedo de perder la esperanza. El hombre, de encontrarla. La relación entre los dos se desarrolló a través de pequeños gestos. Alexander, que no sabía cómo expresar afecto, le leía libros de ciencia, de astronomía. Leo, que no entendía la complejidad de los libros, escuchaba hipnotizado. Pero lo que realmente le importaba era la voz de Alexander, el simple acto de tener a alguien a su lado. El niño, a su vez, le enseñó a Alexander a ver el mundo con ojos nuevos.
Lo llevó a un parque y le enseñó a ver las pequeñas cosas, la forma de las nubes, la belleza de una flor silvestre creciendo en el asfalto. Leo le regaló una pequeña piedra pulida por el agua de la lluvia que encontró en el callejón. «Es un fénix», le dijo el niño, «porque está rota, pero todavía brilla, como yo». El neurocirujano guardó la piedra en su bolsillo. Se dio cuenta de que el niño no era la persona que necesitaba ser salvada, era él. La tensión aumentó. La adopción se estancó en la burocracia. El temor de Alexander crecía. Temía que el sistema lo arrancara de su lado. Temía que el destino le quitara a la única persona que había logrado derretir la capa de hielo que cubría su corazón. Su miedo se convirtió en ansiedad. Ya no podía concentrarse en su trabajo. Sus cirugías, antes un ballet de perfección, ahora eran un esfuerzo. Su equipo notó el cambio. La señora Evans, por primera vez, dejó de hablar de los abogados y le habló como una amiga. «Doctor», le dijo, «no se rinda. Por él». Alexander asintió. No se rendiría. El destino, la casualidad o un milagro había puesto a Leo en su camino y no lo dejaría ir. La conexión afectiva se profundizó. Alexander, en una noche de insomnio, entró en la habitación de Leo y lo encontró despierto. El niño estaba mirando las estrellas a través de la gran ventana. «Mi mamá me dijo que las estrellas eran como los ojos de las personas buenas que se fueron», le susurró, «y que siempre están mirándonos». Alexander se sentó a su lado y por primera vez habló de su hermano. Le contó la historia del accidente, de la culpa que había llevado en su alma. Leo, sin decir una palabra, puso su mano sobre la de Alexander. No hubo necesidad de palabras, solo la simple empatía de un niño. Fue en ese momento que Alexander se dio cuenta que el amor no era una debilidad, sino una fortaleza, que el miedo, ese que lo había paralizado toda su vida, podía ser vencido por el simple acto de amar. La relación no era de benefactor y beneficiado, sino de dos almas heridas que se estaban curando mutuamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El clímax llegó en un giro inesperado, una noche de lluvia torrencial. Alexander había salido por unas horas para una conferencia de caridad y al regresar, la casa estaba vacía. El miedo lo golpeó como una ola fría. Leo había huido de nuevo. No era una fuga por miedo a él, sino por el terror a un mundo que no podía entender, a una vida tan diferente que no se sentía digna de ella. A pesar de los esfuerzos de Alexander por hacerle sentir amado y seguro, la inseguridad de la calle seguía grabada en la mente del niño. Alexander recorrió las calles de la ciudad en su Bentley, su corazón latiendo con una furia y un miedo que nunca había sentido. La señora Evans lo llamó. «Doctor, la policía acaba de encontrar a un niño. Está en el hospital central. Tienen que ir a verlo. Está con fiebre». Alexander llegó al hospital, su terno empapado, con la corbata torcida y el cabello desordenado. No le importó. Corrió por los pasillos, guiado por la señora Evans, que esperaba en la entrada de la sala de emergencias. El olor a desinfectante y el sonido de las máquinas de monitoreo llenaron el aire. Entró en la habitación y vio a Leo en la camilla. El niño, pálido y sudoroso, estaba delirando, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. Se acercó y tomó su mano, que estaba tan caliente que parecía quemar. «Leo», susurró. El niño abrió sus ojos, pero no lo vio. En su estado febril, su mente estaba en otro lugar. «Mamá», murmuró. Su voz era un hilo frágil. «Tengo mucho frío. Por favor, Dios, mándame un ángel». Las palabras de Leo, las mismas que había escuchado esa noche en el callejón, fueron un golpe directo al corazón de Alexander. La memoria del pasado, de su propio fracaso, de la muerte de su hermano, se mezcló con la imagen de Leo. Fue en ese momento que se dio cuenta que su miedo era una prisión.
que su culpa lo había convertido en un prisionero de su propia vida, incapaz de amar por el miedo a perder. El niño, delirando, lo miró fijamente con una sonrisa débil en sus labios. «Usted es el ángel», susurró Leo. Su voz era un suspiro. «El ángel que Dios me envió». La frase, simple y llena de una fe infantil, fue la clave que abrió la cerradura del corazón de Alexander. Las lágrimas, que había reprimido por décadas, se derramaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Se inclinó sobre Leo. Su cuerpo temblaba con una emoción que nunca había experimentado. «Leo», le dijo, en voz quebrada, «soy un hombre lleno de errores, pero te prometo, aquí y ahora, que nunca más vas a tener frío, que nunca más vas a tener miedo, que nunca más vas a estar solo, lo juro». Las palabras no eran solo para el niño, eran para él mismo, un perdón que se estaba dando por fin. Era una declaración de amor, de compromiso, de que no dejaría que el pasado le robara su futuro, ni el futuro de ese niño. La habitación, antes llena de los sonidos de las máquinas, se llenó de la emoción de un hombre que se estaba perdonando a sí mismo, y de un niño que había encontrado su milagro. El diálogo transformador se dio entre lágrimas y susurros. Alexander, con su voz firme, le contó a Leo, en un momento de lucidez del niño, la historia de su hermano. Le habló de la culpa, de cómo la había llevado como una carga pesada. «Me alejé del mundo, Leo», le dijo, «porque tenía miedo de amar y de perder». Leo le tomó la mano, su pequeña palma en la mano de un hombre que había salvado vidas, pero que no había podido salvar su alma. «Papá», susurró, y la palabra llenó a Alexander con una emoción que lo abrumó. «Mi mamá me dijo que las personas que amamos no se van, solo se transforman en estrellas. Tu hermano no se fue, papá. Se transformó en un ángel para mandarte a mí». Fue en ese instante que Alexander se dio cuenta de que el dolor no lo había roto, sino que lo había preparado para Leo, y que Leo no lo había roto, sino que lo había salvado. Su corazón se sentía lleno, no de orgullo, ni de éxito, sino de una nueva emoción, el amor. No tenía miedo, solo tenía una certeza, que esa pequeña alma había sido enviada a él para sanar la suya y que él, a cambio, daría su vida para protegerlo. El clímax no fue una curación física para Leo, sino una curación espiritual para Alexander. El niño se recuperaría y el hombre, por fin, viviría. La escena en la sala de emergencias fue el punto de inflexión de la historia. El médico, que siempre había sido frío y calculador, se había rendido por completo a la emoción. Ya no era un héroe profesional, sino un hombre vulnerable, un padre en el sentido más puro de la palabra. Con lágrimas en los ojos, le prometió a Leo que al día siguiente terminaría el proceso de adopción, que los papeles, la burocracia, nada importaba, que lo único que importaba era la conexión entre ellos, el amor que había nacido entre dos almas solitarias. El niño, con su fiebre bajando, sonrió. «Mi ángel», dijo, y cerró los ojos, finalmente tranquilo. La mañana siguiente, Alexander, con el rostro cansado pero con una sonrisa que no se había visto en años, fue a las oficinas de adopción. Los abogados lo miraron con desaprobación, la señora Evans con admiración. Alexander no les dio la oportunidad de decir nada. Con una convicción que nunca había tenido, les dijo: «Adopto a Leo, sin peros, sin objeciones. Es mi hijo, es mi milagro». El proceso, que había sido un laberinto, se simplificó. La burocracia, por una vez, cedió ante el peso de una verdad emocional tan fuerte. Alexander no solo adoptó a Leo, sino que lo hizo con la firmeza de un hombre que por primera vez en su vida sabía exactamente lo que quería. El desfecho fue mucho más que la creación de una nueva familia. Fue el inicio de una transformación. Alexander, que había sido una isla, comenzó a derribar sus muros. Con la ayuda de Leo, su visión del mundo cambió por completo.
Su fortuna, que antes era una herramienta para mantener su estatus, se convirtió en una herramienta para el cambio social. Fundó una organización sin fines de lucro, un albergue para niños sin hogar. Lo llamó Fénix de Piedra, en honor a la pequeña piedra que Leo le había dado, un símbolo de cómo incluso las cosas más rotas pueden brillar de nuevo. Leo no solo fue su hijo, sino su socio en este nuevo proyecto de vida. La vida de ambos cambió radicalmente. Leo, por primera vez, tuvo una infancia real, con juguetes, libros y una cama caliente. Pero, más importante, tuvo amor. El niño que había rezado por un milagro se convirtió en un motor de cambio. Su historia, su resiliencia, su fe, se convirtieron en la base del albergue. Alexander, por su parte, encontró su propósito. Ya no era solo un neurocirujano brillante, sino un hombre que había aprendido a sanar no solo el cuerpo, sino el alma. La mayor riqueza que había encontrado no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la risa de un niño. La historia se construyó sobre la superación y la conexión humana. El hombre que se había creído roto por el dolor, se curó a sí mismo al sanar a otro. El dinero, el éxito, el estatus, todo palideció en comparación con el simple acto de agacharse en un callejón y ofrecer una mano. Alexander entendió que su filantropía, antes una forma de comprar el perdón, ahora era una extensión de su amor. Su vida, que antes era un monumento al éxito material, se convirtió en un monumento a la bondad humana. El final de la historia fue la consolidación de una familia inusual, no basada en lazos de sangre, sino en los lazos de un amor incondicional que había nacido de la miseria y la desesperación. El fénix, la mitológica ave que renace de sus cenizas, no solo simbolizaba a Leo, sino a Alexander. Ambos se habían levantado de sus respectivas cenizas, el niño de la pobreza, el hombre de la soledad, para construir una vida juntos, una vida que era más rica de lo que jamás hubieran imaginado. La moraleja de la historia se había vuelto carne y hueso. El amor no tiene precio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.